Yo soy Ángela Eisenstein, profesora de Educación Física como primera formación, licenciada en Ciencias de la Educación y bueno, con un posgrado en Ciencias Sociales y Educación. Desde que terminé mi formación en Ciencias de la Educación, mi preocupación fue la enseñanza de la educación física escolar. Y bueno, así como mi tesis de maestría tuvo que ver con la didáctica de la educación física en la escuela y su relación con la formación docente, ni bien terminé ese trabajo, me empecé a preocuparme por la historia. Mi preocupación era, si la educación física hoy, que era hace 10 años, ¿no?, cuando terminé mi tesis, tenía esta característica de una práctica casi subsidiaria en la escuela, ¿cómo era que a 100 años atrás se había creado un instituto de formación docente, se había instaurado como asignatura obligatoria en la escuela? ¿Por qué el Consejo Nacional de Educación entre 1904 y 1909 todas las semanas trataba un tema vinculado a la educación física? Eso daba cuenta de una práctica con cierta relevancia. A partir de ahí es que comencé a interesarme por la historia de la educación física. Y a eso me dedico ahora. En mi trabajo de investigación sobre en historia. ¿Por qué la historia? A veces uno se pregunta, ¿qué es la educación física? Yo nunca pude darme una respuesta a esa pregunta desde la epistemología, ¿no?, que sería la disciplina que se ocupa de definir qué son las ciencias o las disciplinas. Sin embargo, trabajando en historia pude aproximarme a una definición que me permitiera trabajar. Trabajo en historia de la educación física desde una perspectiva particular, que es la historia del currículum, y la historia dentro del currículum de las asignaturas escolares. Entonces, dentro de ese marco teórico, no es difícil definir a la educación física. La educación física es una asignatura escolar del currículum de la escuela moderna, de la escuela de masas, de la escuela obligatoria, gratuita, laica, uno podría decir, masiva, que se crea y se expande justamente en todos aquellos países que están llevando adelante procesos de modernización y de organización como estados, democracias capitalistas. Entonces, entendiendo la educación física como asignatura escolar, a partir de esa definición pude comenzar a diferenciar algunas prácticas y campos de conocimiento a los que habitualmente denominamos educación física y que por darle la misma denominación a campos diferentes, no ayuda ni a su comprensión ni a su intervención en la práctica. ¿A qué me refiero? Nosotros habitualmente usamos el término educación física para tres cosas. Una de estas era la asignatura escolar. Nosotros hablamos de la educación física cuando hablamos de esta rama del saber en la escuela. No aceptamos hablar de gimnasia, no aceptamos hablar de deporte. Decimos que esos son partes de una asignatura que se llama educación física. Pero también muchas veces usamos el término educación física para hablar de un conjunto de prácticas culturales, obviamente asociadas al cuerpo y al movimiento consentido, que rastreando en las fuentes históricas, y uno podría identificar o darle el nombre de cultura física. Cultura física es un concepto de fin del siglo XIX. David Kirk las define, lo voy a leer, como un rango de prácticas concernientes con el mantenimiento, representación y regulación del cuerpo, centrado en tres formas institucionalizadas de actividad física altamente codificadas: el deporte, la recreación física y el ejercicio. La cultura física es una forma de discurso especializado que se vincula con una construcción de significados centrados en dichas prácticas corporales. ¿Por qué tomo esta definición? Que es una definición del siglo XIX, con esta connotación de física, cuando hoy quizás nos resulte más afín y más adecuado a los tiempos hablar de corporal o somático. Yo utilizo el concepto cultura física primero porque trabajo en historia y así se denomina a este campo de la cultura a fin del siglo XIX y a principios del XX, y además porque utilizar esta definición me permite diferenciar estas prácticas que nombré, ¿no?, vinculadas a la recreación, al deporte y al ejercicio, de otras
prácticas corporales, que sería una categoría mayor que las contiene, y que incluye también a la cirugía, la moda, la higiene. Entonces, para pensar a la educación física escolar, un punto de partida hasta histórico y metodológico es ponerla en relación, más cerca o más lejos, de la cultura física en cada momento dado. Uno podría pensar que aquello que entra a la escuela como contenido de la educación física, en parte está en la cultura física vigente de ese momento, y en parte deja fuera algunas cosas de la cultura física en cada momento histórico. Ahora, yo hablé que nosotros usábamos el término educación física para 3 conjuntos de cosas. Nosotros también usamos el término educación física para denominar al conjunto de conocimientos teóricos que se elaboran sobre la cultura física. Estos podrían decir la ciencia, la educación física ciencia, la disciplina científica. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de educación física, no sabemos de cuál de estas 3 cuestiones estamos hablando. Entonces, como una medida de orden de lo metodológico, aunque es una diferenciación fuertemente analítica, yo propongo diferenciar estos 3 conceptos. Uno es la cultura física, estos conjuntos de prácticas que existen en la sociedad, que son diferentes según la clase social, el origen étnico, la comunidad de pertenencia, el sexo. Diferenciarlas del conocimiento científico sobre el cuerpo y el movimiento significado, que serían las ciencias que estudian a la cultura física, y finalmente la asignatura escolar. Dentro del enfoque de la historia de las asignaturas escolares, la asignatura escolar sería la resultante de una particular relación entre la cultura física y las ciencias que la analizan, teniendo como último filtro la pedagogía, la última, imaginándonos un orden de examen de las ciencias para la cultura física, la última disciplina que la examina para decir estas prácticas de la cultura física son educativas es la pedagogía. Para terminar de entender cómo funcionan estos 3 ámbitos, ¿no? El de la cultura física, el del conocimiento científico sobre la cultura y la asignatura escolar, es importante tener en cuenta el concepto de campo cultural, el concepto que utiliza Bourdieu, porque cada uno de estos ámbitos son campos culturales. Según Bourdieu, un campo se constituye, entre otras cosas, definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos. Su estructura es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha por tal definición y por tal distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que orienta las estrategias posteriores. Cada uno de estos ámbitos, el ámbito de la cultura física, el del conocimiento y la asignatura escolar, el campo pedagógico, son espacios de disputa entre actores que justamente están dirimiendo. En el primer campo, ¿cuál es la cultura física legítima? Pensemos a fin del siglo XIX, a principios del XX, para el hombre argentino, para la nación en construcción. Y en el ámbito de la asignatura escolar, ¿cuál de esta cultura, cuál de los elementos de esta cultura física es el más educativo? Entonces, cuando uno imagina o intenta imaginar cómo es que se produce este recorte cultural, que es la selección de contenidos para una asignatura, es importante imaginar que además de que esta definición, que tiene que ver con, en un punto, criterios científicos o criterios pedagógicos, tiene por detrás o por delante actores sociales que sustentan estos principios y que pugnan por hacer valerlos de cada uno de ellos como legítimos. Por eso es interesante esta idea de los ámbitos como campos, donde hay un objeto que se disputa y actores que disputan por definirlo, permite dar cuenta, por ejemplo, de la historicidad tanto de la cultura física como de la asignatura escolar. Es decir, en cada momento histórico, en cada reforma curricular, en las distintas etapas de la historia de nuestro país, distintos actores han encontrado la coyuntura, la oportunidad para hacer que su perspectiva de su campo disciplinar sea la perspectiva legítima. Y por eso, y así se pueden entender
los cambios curriculares. En las diferentes etapas históricas, si uno puede imaginar que actores, lo que se reedita es una suerte de diálogo entre el campo de la cultura, el campo del conocimiento científico y el campo pedagógico. Claro que, y pensemos básicamente en uno de estos actores, en Romero Brest, por ejemplo. Romero Brest es un que juega en los tres campos. Él es deportista, él pertenece al campo de la cultura física, entre otras cosas, porque también tiene cierta vinculación con el ejército, y estos son algunos actores del campo de la cultura física. Él es un médico, higienista, preocupado por justificar y demostrar cómo el ejercicio físico permite el desarrollo cerebral. Y a su vez él es un pedagogo, dirige o es inspector técnico del Consejo Nacional de Educación, destinado a educación física entre 1904 y 1909, y crea y dirige hasta que se jubila el Instituto de Educación Física. O sea, crea la escuela y la dirige hasta que se jubila, hasta la década del 30. Entonces, él es un actor que participa de los tres campos, pero también es dable imaginarse los otros actores con los que disputa en cada uno de los campos. Tomemos a modo, por ahí de ejemplo, el primer momento, el momento fundacional de la educación física escolar, cuando a partir de algunos artículos de la Ley 1420 se prescribe por un lado que la educación debe ser intelectual, moral y física, por otro, en otro artículo, que las clases diarias en la escuela tienen que estar alternadas con intervalos de ejercicios físicos y canto, y finalmente entre los contenidos mínimos a ser impartidos figura la gimnasia. En ese primer momento, en ese segmento de tiempo que el horario escolar destina a gimnasia, o sea, a la asignatura escolar que se llamó un poco después educación física. ¿Qué se enseña? ¿Qué hacen y quiénes hacen algo en ese segmento de tiempo? Pensemos que la formación de los maestros, de la formación normalista, antecede una década y un poco a la formulación, a la sanción de la Ley 1420. Y no hay todavía en nuestro país escuela de formación de profesores de la especialidad. ¿Qué se hace en ese segmento de tiempo que tiene, a veces son 5 minutos entre horas, o a veces son segmentos de 20 minutos? En principio el maestro puede hacer lo que quiere, o lo que sabe. Para imaginarnos qué sabe o qué sabe hacer, hay que remitirse al campo de la cultura física. En el campo de la cultura física, ¿qué actores existen? Es decir, ¿cuál es el campo el universo de movimiento, el universo de las prácticas de la cultura física existente? En este campo están los militares, que hacen gimnasia y ejercicios militares para su formación profesional. Aquellos maestros que han pasado por esa formación, o aquellas maestras cuyos familiares han pasado por esa formación, tienen ese bagaje y entienden que las marchas, las evoluciones, los desfiles, las posiciones de firmes, tienen que ver con la educación física, son la gimnasia. Pero también en este campo están los sportmen, o sea, los deportistas ingleses. ¿Quiénes son estos? Estos son, bueno, son los inmigrantes ingleses, los que vienen con la construcción de los ferrocarriles, algunos dirigentes y otros trabajadores del ferrocarril. Todos estos portan alguna cultura común en la cultura física, que es el deporte, el fútbol, el cricket, el tenis, el remo. También en este grupo están los esgrimistas italianos, que trae el ejército, la Dirección de Gimnasia y Esgrima del Ejército, para formar a los soldados, a los militares. Pero estos esgrimistas, y en general pertenecen a la élite italiana que llegan a nuestro país, también tienen intención de que su práctica cultural sea una práctica, no que se distribuya masivamente, pero sí que se conozca. Pero hay otros actores en este campo. Están los artistas callejeros, los artistas de circo, los acróbatas. Están los llamados sectores populares con sus juegos. Están los juegos de a caballo, la sortija, está la taba, están los juegos que se practican en el campo, están las danzas. ¿Cuál de estas prácticas llegan entonces a la escuela? Inicialmente, cuando todavía no está diseñado el recorrido que construirá el discurso pedagógico,
cada maestro o maestra enseña en esta educación física lo que sabe. Y lo que sabe puede ser algún juego que venga del deporte inglés, marchas, la gimnasia, si acontece que son hijos de inmigrantes alemanes, daneses o suecos, que han practicado estas prácticas de la cultura física en sus países de origen. Entonces, aquello que acontece en el rato dedicado a la educación física es sumamente heterogéneo. Esta heterogeneidad se va a ir paulatinamente perdiendo. ¿Y cómo es que se va perdiendo? Bueno, precisamente, dado ese afán educador y civilizador del Estado, se empieza a desarrollar, por un lado, la formación docente y por otro lado, estudios y discursos sobre cuáles de estas prácticas son realmente educativas para formar al hombre argentino, para contribuir al crisol de razas, para constituir la base higiénica y sana de la población. Siempre detrás de este lema que tiene la escuela en ese momento, que es que la educación es una ración de Estado para el buen gobierno de la sociedad y de los individuos, y la función de la escuela es instruir. Y dentro de la instrucción se seleccionan, o para la instrucción, algunos de los contenidos del campo de la cultura física. Las disciplinas de referencia, las que se van construyendo en el ámbito del conocimiento científico, son la anatomía, la fisiología, la psicología experimental, la filosofía positivista. Es decir, ellas son las que van desde sus marcos teóricos escudriñando la cultura física y seleccionando lo educativo de lo no educativo. Y en este proceso de selección, lo que queda afuera son las prácticas corporales de los acróbatas, de los artistas callejeros, los juegos populares, la esgrima, y quedan al interior de la escuela la gimnasia y los juegos escolares, los ejercicios militares para varones y, de algún modo, los deportes. ¿Por qué de algún modo el deporte? Cuando uno revisa los planes y programas de educación física, dentro de los contenidos de la asignatura, uno encuentra toda una lista de ejercicios que están ordenados y diseñados a partir del segmento corporal que mueven o fortalecen o estiran. Es decir, los ejercicios de la gimnasia son ejercicios artificiales diseñados específicamente para fortalecer el cuerpo. Hay otro grupo de ejercicios que se diseñan por su función orgánica o fisiológica, diríamos hoy. En esa lista de ejercicios aparecen nombrados algunos deportes. Aparece el fútbol, aparece, la pelota al cesto, aparece el tenis. Pero, ¿por qué yo digo que aparecen de alguna manera? Porque este fútbol, este tenis, no aparecen como una práctica agonística entre dos personas o grupos que juegan y luchan por ganar uno al otro. O sea, no aparece este elemento central y agonístico lúdico que tiene el deporte, sino que el fútbol, el tenis y algún otro aparecen como ejercicios. Una definición de fútbol, o dentro de una clasificación de ejercicios, el fútbol aparece como un ejercicio de sofocación con acento en los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir un ejercicio de sofocación? Es un ejercicio que estimula la función cardiorrespiratoria y que se asienta sobre los miembros inferiores. El tenis era clasificado como un ejercicio asimétrico sobre los miembros superiores. Entonces, si uno considera la manera de definirlo, está muy lejos, está mucho más cerca de la gimnasia y mucho más lejos del deporte, como un conjunto de polaridades, ¿no?, que van caracterizando la práctica. En la revista de Educación Física, que es una publicación periódica de la Escuela de Educación Física, del instituto que dirigía Romero Brest, aparece una definición de deporte
que está en un artículo que publica Salustiano Losada en 1910, y este profesor, Salustiano Losada, trae el resultado de una encuesta que un especialista hizo en Francia, y en el estado consultándole a especialistas en Europa, le pedía que respondan a la pregunta, ¿qué es el sport? Porque la denominación sigue siendo en inglés en esa época. Y la definición que obtiene de esa encuesta, y él pone la encuesta porque está diciendo la comunidad científica, la comunidad de la educación física, está dando esta definición, dice que el sport es el ejercicio físico realizado preferentemente al aire libre y sometido a las reglas de la higiene. Entonces, cuando yo planteo que el deporte entra de determinada manera, lo que intento decir es esto: el deporte entra como ejercicio. Todas las prácticas del campo de la cultura física que llegan a la educación física, en el pasaje de un contexto a otro, se transforman en ejercitaciones para el cuerpo, para fortalecer el cuerpo o para desarrollar los órganos. Tomando esta idea de que todas las prácticas de la cultura física a la entrada de la escuela asumen la forma de ejercicio, me gustaría leer una cita del libro de Romero Brest donde él clasifica o define, primero define y clasifica los ejercicios. Lo interesante es ver qué hay adentro, qué es todo lo que contiene esta idea de ejercicio. Se llama así ejercicios suaves aquellos que no determinan en el sujeto ni fatiga ni sofocación, como sería la marcha lenta y corta, una partida de croquet o una de billar. Ejercicios fatigosos, los que provocan fatiga muscular, como la manta sostenida, los ejercicios gimnásticos de pesos, los trabajos agrícolas. Ejercicios sofocantes, los que producen sofocación, como la carrera, los juegos de carrera, los saltos y los sports en general. Otra práctica que también es transformada en ejercicio son los juegos. Los juegos también son clasificados según la parte del cuerpo sobre la que predomine el movimiento o según el efecto que producen. En una clasificación de los juegos tomada de un plan de estudios de 1902 aparece juegos en que predomina la carrera, diferenciados para varones y para mujeres. Para varones, el fútbol, el rescate, la mancha, tomar prisioneros, el fusilado, la bandera, la guerra, el cricket. Para las mujeres, el rescate, la mancha, el fusilado, el aro. Juegos mixtos. Mixtos son con intervención de los brazos. Para varones, pelota sueca, pelota cancha, pelota al cesto, pelota voladora. Para las mujeres, pelota sueca, lawn tenis, croquet y volante. Todos son juegos y todos están elegidos y ordenados sucesivamente en la clase, respetando las curvas fisiológicas del esfuerzo. Se comienza con juegos o ejercicios que paulatinamente harán aumentar la función orgánica y se termina con ejercicios calmantes.